Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a este Foro 22, Voces, Vidas y Visiones, donde estamos hablando y reflexionando sobre el desarrollo de las identidades luteranas y la evangelización. En este foro específicamente desde las perspectivas de la inmigración. Este es el tercer foro de 4 que estamos realizando cada trimestre de este año. Y este evento está en colaboración con En Conjunto, las iniciativas del Ministerio Latino y del Sínodo del Sureste de la ELCA. Yo soy Justin Eller y sirvo como asistente del obispo para el cuidado y la comunidad en este sínodo. Y es una bendición estar presente con todos y todas ustedes. Voy a invitar a José a presentarse. La gracia de Dios, hermanos, sea con ustedes. Mi nombre es José Sarabia. Soy salvadoreño. Actualmente resido en Estados Unidos y soy diácono salvadoreña, pero en estos momentos soy voluntario en el Ministerio Latino en Conjunto del Sureste aquí en Estados Unidos. Y me gustaría leerles voz que tenemos para este conjunto de foros. Son dos. Es aportar al desarrollo de las identidades luteranas contextuales en las congregaciones luteranas de los Estados Unidos y la región de América Latina y el Caribe, fortalecer la formación teológica de nuestros ministros y ministras y líderes laicos. Y procederemos ahorita en estos momentos a una oración, así que os invito a cerrar los ojos. Dios, gracias compartiendo con nuestros hermanos y hermanas de los diversos sectores de Estados Unidos y América Latina. Gracias por este importante tema sobre un evento mundial. Hay personas cada día emigrando hacia diversos países en busca de mejores alternativas. Pero también pedimos para que las realidades de los países tercermundistas y en desarrollo mejoren, para que las personas encuentren oportunidades, bienestar, paz. También te damos gracias porque el Sínodo Luterano del Sureste está atendiendo ese signo de los tiempos y está buscando alternativas, generar pensamiento teológico a través de temas, entre ellos diversidad sexual, igualdad de géneros. Gracias por todo ello. Gracias por todos los hermanos que nos encuentran acompañando ahora, los diversos líderes que darán este día las ponencias, que serán para que nosotros comprendamos, profundizamos más sobre todas estas cosas. Dios se las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, José. Bueno, la agenda de este foro será que habrá 2 presentaciones y después nos reuniremos en grupos pequeños para platicar sobre lo que hemos escuchado. Y después de los grupos vamos a tomar un breve descanso y después volveremos para 2 presentaciones más y luego otro momento de reflexionar en conjunto. Entonces, es un honor y un privilegio invitar a nuestro primer ponente, que es el reverendo doctor Moisés Pérez Espino. El doctor Moisés es profesor del Seminario Luterano Augsburgo y la Comunidad Teológica de México desde el año 2000. Ha enseñado en el Diplomado de Biblia y la licenciatura de Teología en las áreas de Biblia y Pastoral por más de 22 años. El pastor es de la Iglesia Luterana Mexicana en la Congregación Cristo en la Ciudad de México. Del año 2005 a 2011 fue coordinador del Seminario Luterano Augsburgo. De 2010 a 2019 asumió la posición de vicerrector académico de la Comunidad Teológica de México y desde 2018 a la actualidad está a cargo de la Pastoral de Migración de la Iglesia Luterana Mexicana. Buenas tardes, doctor Pérez. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Quiero platicarles una historia.
en diciembre de 2021, recibí un mensaje de un contacto de Facebook, de esos contactos de Facebook que están ahí, pero que nunca has visto, nunca has conocido, no has conocido personalmente, algunas coincidencias en el trabajo. Era una pastora de la primera iglesia reformada en La Habana, Cuba. Y la pastora me decía, pastor, usted trabaja en la pastoral de migración, quiero decirle que hay una familia, hija de una miembro de mi congregación, que acaba de entrar a la ciudad de Tapachula. Tapachula es la ciudad de entrada al sur de México, donde pasan los migrantes, las personas en migración. Se acaba de entrar a Tapachula con su esposo y su hijo de 6 años y los acaban de asaltar. Y le dije, bueno, puedo darle, me doy mi número de teléfono, celular, donde atendemos y acompañamos a las personas en migración, y se lo puede dar a ella para que se contacten conmigo. Y me dijo la pastora, muchas gracias. Una cosa más, la familia es negra, perdón por la palabra, sé que se debe decir afrodescendiente, pero estoy contando la historia de lo que me dijo. Se lo digo por aquellas situaciones que hay con el racismo, la xenofobia y todo. Yo le dije que no había ningún problema, que estaba bien. Y empezamos a contactar a esa familia de 3 miembros con un pequeñito. Hay una congregación de la iglesia en Tapachula, allá, y contacté al pastor, le pedí que si podía ayudarlos, se habían quitado la ropa, los cambios y todo lo demás, la maleta con su ropa. Y bueno, pues empezó un acompañamiento vía telefónico, vía WhatsApp, y durante toda su trayectoria, ¿no? Me quiero quedar con la idea de que eran afrodescendientes, y lo que pesa esto en una sociedad como la mexicana, ¿no? También hay un problema de racismo y de xenofobia, más contra las personas de origen indígena o de los países, de los pueblos originarios, pero sobre todo en este caso con las personas de color, ¿no? Que también se vio mucho esta xenofobia en el tiempo que pasó la crisis migratoria haitiana, que fueron muy señalados y demás, ¿no? Y me recuerda mucho esta cuestión de la xenofobia, dos cosas. Un pasaje bíblico que encontramos en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con una mujer sirofenicia. Nos dice el texto bíblico que la mujer estaba en su tierra, y Jesús es quien va a verla. Bueno, va a la ciudad, parece que descansar. Y cuando la mujer se entera que Jesús está entrando, la mujer le grita que su hija está enferma. Y todo este diálogo y discurso que encontramos en el texto bíblico, donde aparentemente nuestro Señor Jesús no quiere atenderla, ¿no? Donde hay toda una cuestión donde Jesús está hablando de que Él fue enviado a las ovejas de la casa de Israel, a los hijos, y no a los perrillos, ¿no? Y llama muchísimo la atención esa cuestión del texto bíblico en el Evangelio de Mateo, donde encontramos esta historia, y cómo la mujer, en su afán y su deseo de ser escuchada, le dice: yo sé que Jesús fue enviado, que lo importante es lo que comen los hijos, pero también los perrillos comen de lo que cae
de la mesa, de las migajas que caen. La palabra que se tradujo por perrillo en el griego tiene que ver con el mote, el apodo que le daban los judíos a las personas que no eran judías, que no seguían la ley. Y una nominación peyorativa, ¿verdad? Que tiene que ver con la pureza e impureza. Los judíos eran las personas puras porque tenían la ley y la cumplían. Los que no eran judíos no eran puros, no cumplían la ley. Y se les llamaba perrillos o perros. Eh, los judíos tienen otro mote que nace del hebreo, que en el español de la Reina Valera lo traduce como gentiles. Una palabra gentil en español, una persona gentil en español es aquella que es una buena persona, pero en el contexto judío y bíblico, un gentil es alguien que no llega a ser completamente gente, no llega a ser completamente persona. Entonces es un sentido de inferioridad. Y Jesús mismo está usando esta cuestión ah, xenofóbica contra los que no son judíos y les dice, yo soy enviado a los hijos de Israel y no a los perrillos, ¿no? Entonces, este pasaje me llama a mí a preguntarme, eh, cómo estoy con mi xenofobia, cómo estoy con mi supremacía, me creo más que otras personas, ¿no? Y bueno, el pasaje y la historia termina en el Evangelio de Mateo diciéndonos que la mujer le dice que sí, que es verdad, que los hijos comen de la mesa, pero los perrillos comen de lo que cae de la mesa, ¿no? Y quienes tenemos una mascota, sabemos que eso es cierto. Los perrillos están ahí abajo de la mesa esperando que algo se nos caiga. Y Jesús termina la historia diciendo, mujer, grande es tu fe. Y parece que hay un cambio con la perspectiva que Jesús empezó el abordaje con esta historia. Muchas veces se quiere disculpar a Jesús porque es Jesús y decir, no, Jesús no fue xenofóbico, es para enseñar. Pero el pasaje bíblico está ahí y nos sigue diciendo, hay que trabajar con la xenofobia, hay que trabajar con la discriminación. Y esta mujer ayuda a Jesús a trabajar con su xenofobia. La mujer recibe lo que estaba pidiendo, su hija queda sana desde aquella hora. Pero también me recuerda esta historia de la familia afrodescendiente de origen cubano que estaba pidiendo ayuda de acompañamiento a la pastoral de migración que represento. Me recuerda a una gran enseñanza de Martín Lutero y la identidad que llamamos luterana. Lo que Martín Lutero llama en latín sinus justus et peccator, donde al mismo tiempo somos vistos como justos por nuestro Dios, por lo que hizo Jesús por nosotros, pero también somos vistos como pecadores, porque eso es lo que somos. Y eso nos pone en igualdad. Eso nos pone en igualdad con todos los seres humanos, con todas las mujeres y con todos los hombres. Somos iguales, no tenemos ningún privilegio que nos haga ser mejores personas que otros. Entonces, creo que esta doctrina de la Iglesia Luterana de considerarnos al mismo tiempo justos y pecadores nos pone en igualdad como seres humanos. Y ahí podemos entonces impactar en el Evangelio cuando nos asumimos como iguales y asumimos que las personas en migración son personas iguales que ustedes y yo, somos seres humanos y que en este caso necesitan de apoyo. Más allá de entender por qué salen de su casa y buscan otro espacio para vivir, son seres humanos que necesitan apoyo, que tienen hambre, que quieren descansar, que quieren un acompañamiento, ¿no? Entonces,
A partir del paso de migrantes por México, se calcula que hay 450,000 personas todo el año, personas en migración intentando cruzar México para llegar al norte. Entonces es una constante y eso me ha movido a mí y al pequeño equipo que tenemos en la pastoral a cambiar nuestros discursos, incluso hasta bíblico-teológicos, para entender que las personas en migración, al igual que nosotros que somos habitantes de este país, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y necesitamos ser vistas y vistos como seres humanos en una necesidad. Entonces, hemos cambiado el discurso, hemos cambiado la intención de llegar a poder, así como Jesús, cambiar el sentido xenofóbico y discriminatorio que podamos tener como mexicanas y mexicanos, y empezar a apoyar, a ayudar a esas personas que están en necesidad. Familias, a veces mujeres solas, a veces hombres solos, ¿verdad? Niñas y niños, todos con la intención de pasar. Algunos otros vienen con la idea ya de quedarse a México por lo difícil que es cruzar a los Estados Unidos. Y también ver a esas personas como eh, seres humanos, como nosotros, que al mismo tiempo somos justos y pecadores y que nuestros discursos, nuestras enseñanzas, nuestro acercamiento bíblico-teológico tiene que ser para personas iguales. No hay supremacía, no hay superioridad. Todas las personas somos iguales. Eso es nuestro entendimiento y nuestro deseo. Por eso, siempre que estamos colaborando, que ayudamos, que nos invitan a dar un taller, que nos invitan a predicar, que nos invitan a exponer lo que estamos haciendo, lo que intentamos primeramente es cambiar el discurso teológico, ver a las personas en migración como seres iguales a nosotros que necesitan, que tienen necesidades muy, muy básicas como comer, descansar, un vaso de agua. Y tenemos muchos pasajes en el Evangelio que nos llevan a reconsiderar nuestro actuar. En Mateo 25, cuando Jesús habla sobre el final de los tiempos, dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando fui forastero me recibiste. Y le van a decir, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos forastero? Y Jesús dice, por cuanto hiciste esto por los otros, las otras, por los más pequeños, por los y las necesitadas, a mí lo hiciste. Esta familia llegó a un estado de los Estados Unidos y todavía me mandan saludos por el mismo canal de comunicación que tuvimos durante toda su travesía por México, agradeciendo, orando y dando gracias por el pequeño apoyo que dimos. Cuando la pastora me dijo en su mensaje inicial, son afrodescendientes, me hizo pensar en qué difícil es sentir que no somos iguales y que un color de piel determina nuestro actuar. Por eso hemos trabajado en el cambio de discurso, en el cambio de acercamiento bíblico-teológico para poder ministrar, para poder ayudar a aquellos que son necesitados. Quisiera terminar esta parte, si me lo permiten, con un pequeño video que se ha hecho con una letra que hicimos que se hizo en un taller
con respecto a quiénes son las personas en migración. La letra fue inspirada después de algunos estudios bíblicos trabajando este sentimiento de igualdad que tenemos que tener los seres humanos, todas y todos. Gracias por escucharme y les dejo. Extranjeros que salieron de su tierra por caminos diferentes sin parar, van buscando vida nueva para ellos. Su familia en casa se quedó. Van pasando por miles de peligros, injusticias, violencia, humillación. Algunos perdieron ya la vida, los otros continúan su ilusión. Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más. Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo. Dios te dice, a tu prójimo amarás. Son migrantes con grandes esperanzas, necesitan el pan para su hogar. El sustento incierto les aguarda, con esfuerzo trabajan con afán, en trabajos que les pagan muy barato. Las jornadas, muchas horas de labor. Los imperios esclavizan mucha gente que oprimen sin ninguna compasión. Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más. Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo. Dios te dice, a tu prójimo amarás. Que no ves que todos necesitan nuestra casa, alimento y algo más. Da tu mano al extranjero, es tu hermano, no enemigo. Dios te dice, a tu prójimo amarás. Dios te dice, a tu prójimo amarás. Dios te dice, a tu prójimo amarás. Bueno, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Es la intención de la pastoral en este pequeño esfuerzo que hacemos es cambiar nuestros discursos, ayudar a cambiar la visión de la Biblia con respecto al otro, a la otra, y poder hacernos sentir iguales. Al mismo tiempo somos justos, pecadoras y pecadores, y Dios nos ama y tenemos el mandato de amar a nuestro prójimo. Todo el trabajo o el trabajo más visible de la pastoral es una reflexión de cada domingo sobre el evangelio a predicarse desde una visión migratoria. Hay unas pequeñas pistas para que
se forme la predicación del siguiente domingo, del leccionario litúrgico, y lo ponemos ahí en una paginita de Facebook. Esa es la intención, solamente cambiar los discursos y dejar de ver a los otros como perrillos y verlos como seres humanos en necesidad, como todas y todos somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, por esa reflexión tan importante y sí, que nos amamos mutuamente siguiendo la palabra. Muchas gracias. Ahora vamos a girar un poco y vamos a invitar a la reverenda magistera Blanca Irma Rodríguez, que es pastora presbítera de es pastora presbítera de la Iglesia Luterana Salvadoreña desde el año 1997, con estudios dentro y fuera del país en diferentes áreas de conocimiento. Ella tiene amplia experiencia en trabajo pastoral y comunitario. También es coordinadora del Pastoral del Migrante desde su creación en el año 2014. Ella tiene experiencia en trabajo interinstitucional con redes de organizaciones que trabajan el tema de migración y el desplazamiento interno forzado a causa de la violencia. Además, es terapeuta en psicotraumatología y coordinadora de la Pastoral Ecuménica y fundadora del Grupo Ecuménico de Mujeres por la Paz. Ha elaborado materiales educativos didácticos y pedagógicos para el trabajo de las comunidades sobre el tema de la migración y es promotora de la campaña Migrar no es la única solución. Entonces es un honor y privilegio invitar a la pastora Blanca Irma Rodríguez para presentar. Muy bien, gracias. Bueno, tengan buenas tardes. Quiero enviarles un saludo muy fraterno, muy caluroso desde estas tierras centroamericanas, tierra del profeta y mártir, Monseñor Romero. Quiero agradecer también a la posibilidad que me dan de compartir parte de mi experiencia de trabajo con la población migrante en nuestro sínodo. Mi exposición, espero que no me salga muy larga, la voy a dividir en 3 partes. Una, voy a hablar un poquito de la evangelización. Una segunda parte, voy a hablar otro poquito de la migración. Y finalmente voy a hablar un poco sobre la identidad luterana como el espacio de evangelización. Entonces, pues, voy a lograr a lo que me habían planteado en el grupo de la presentación. Inicio con la Quiero compartirles un caso concreto donde la información fue muy importante. Es decir, todo este trabajo que hacemos de capacitación en los talleres generó cambios en la vida de la persona. Por ejemplo, el caso de Susana. Ella estaba con la idea de migrar hacia los Estados Unidos.
En cierta ocasión llegamos a la comunidad a impartir un taller sobre los derechos humanos y los riesgos de la migración irregular. Ella, que ya tenía la idea de salir del país, se interesó con la información recibida y habló con su pastora. Por su parte, su pastora la refirió a nuestras oficinas y como resultado, ella recibió apoyo y ahora está trabajando en su emprendimiento. Ella hace pupusas y está agradecida con Dios por haberle dado esta oportunidad. Mucha gente se siente sola, abandonada, sin ningún estímulo ni recurso para iniciar algo, para hacer algo como en el caso de Susana. Hemos perdido la esperanza, hemos perdido el anhelo de vivir, de crecer como seres humanos. La sociedad de consumo desmedido, los medios de comunicación, las redes sociales están diseñadas para fomentar este abuso en el consumo de los recursos de nuestro planeta. Están matando la esperanza, matando el deseo de vivir y luchar por nuestros sueños. La evangelización debe ir en esta dirección, desconstruir modelos consumistas, patriarcales, racistas y discriminatorios para edificar nuevos modelos inclusivos, donde la norma sea la práctica y la vivencia de valores como el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad, donde todos encontremos un lugar donde los y las migrantes puedan encontrar un espacio. Siguiendo la enseñanza de Jesús, evangelizar significa transformar. Transformarnos a nosotros mismos, pero también transformar nuestras congregaciones en comunidades fraternas de acogida solidaria, donde los valores del reino de Dios sean los que prevalecen como medida de nuestra humanidad y cristianidad. Ahora voy a hablar un poco sobre la migración. La migración es un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad desde el inicio. La migración no es un invento humano, es un deseo e invitación divina. Es Dios quien invita a Abraham a migrar en busca de la tierra prometida, es decir, en busca de mejores condiciones de vida. Dios, como el creador y el dueño de todo lo que existe, le ofrece a Abraham tierra, es decir, condiciones de vida para que se mude de residencia con su familia. También el Éxodo 3:17, Dios le ofrece a los israelitas que habían salido de la esclavitud de Egipto una tierra donde la leche y la miel corre como el agua. Estos flujos se vuelven más intensos en momentos cuando hay oportunidades de prosperidad, como los megaproyectos de infraestructura, por ejemplo, la construcción del Canal de Panamá, la construcción de ciudades como Dubái, como Qatar, la misma ciudad, por ejemplo, de Miami, cuyo desarrollo está marcado por la presencia e influencia de los y las migrantes, o en tiempos de crisis, por ejemplo, las guerras, las hambrunas, los terremotos, las sequías, etc. La migración es una herramienta de evangelización para la población sedentaria que no quiere ver al otro en el otro a su hermano, a su hermana, principalmente al que es diferente. Y aquí tomamos en cuenta la población LGBTIQ. Especialmente ahora con la globalización, que la migración también ha alcanzado su máxima expresión. Así como nos dicen las estadísticas presentadas por las Naciones Unidas, que para 1970 se registran 84 millones de migrantes, mientras que para el 2020 se registran 281 millones, con una diferencia de 197 millones en solamente 50 años. Y esto significa un incremento del 70%. Este exponencial incremento ha generado preocupación y hasta alarma
de parte de algunas instancias gubernamentales a nivel mundial, que consideraron la necesidad de crear instrumentos de ayuda a la viabilización migratoria y a mitigar y restablecer los daños causados a la creación. Dicho de otra manera, los daños que hemos ocasionado al planeta y que de eso ninguno de nosotros nos libramos. Algunos más, otros menos, pero igual también hemos contribuido con el daño. La migración ha venido evolucionando en sus formas. Primero eran comunidades nómadas que se desplazaban. Luego, después de la sedentarización, solo viajaban los hombres, luego las mujeres y ahora nuestra niñez. Y en nuestro medio centroamericano ahora viajan en caravanas como una forma de recordarnos el éxodo bíblico, que son varios cientos y hasta miles de personas de las diferentes edades, género, creencias, que se unen con el único propósito de unir sus fuerzas y vencer los obstáculos que se les presentan en el camino. Todos, o en su mayoría, se aventuran en la migración irregular bajo la esperanza de cambiar su forma actual de vida, muchas veces de extrema pobreza, de precariedad. Para muchos no es fácil dejar sus pertenencias materiales y hasta su familia y aventurarse en una acción en la que no saben cuál será el resultado. Lo único que los mueve es la esperanza que al final lograrán su objetivo. La migración es un fenómeno interesante que amerita mucho estudio y reflexión en cuanto a las causas y consecuencias. A unos los empobrece más de lo que están. Les roba la dignidad y hasta la identidad. En cambio, a otros los vuelve ricos o más ricos, porque se lucran del dolor y la miseria de los otros y otras. Existen también dos tipos de países, los expulsores y otros de destino, en una relación de interdependencia que es necesario aprender a leer e interpretar. ¿A quién le beneficia más? Es la pregunta. Los países receptores siempre son países con economías robustas, que se fortalecen más con la llegada de migrantes a engrosar las filas de mano de obra barata y a hacer trabajos que el nacional no quiere hacer. Y por su parte, los países expulsores también desarrollan su propia dinámica. A nivel de Estado, reciben fuertes sumas de remesas familiares y a nivel familiar también hay cambios importantes como beneficio de estas mismas remesas. Pero con todo, nunca alcanzan un buen desarrollo, y menos si hablamos de un desarrollo sostenido y sostenible, suficiente como para dar a sus ciudadanos un mejor nivel de vida y terminar con la migración. Además de esto, para el país de origen, también hay desventajas como la desintegración familiar y desarraigo de la gente y opresión de la discriminación racial en el país de destino y en los países de tránsito. Además de la persecución legal, viven permanentemente con el miedo traumático de ser descubiertos y posteriormente deportados. Y ahora paso al último, que es la identidad luterana. La teología luterana, desde mi perspectiva, logra un impacto a partir de su concepción y práctica liberadora, que parte del ejercicio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuya misión es llevar la buena noticia a todos, especialmente a los más necesitados. Y aquí la pregunta, ¿quiénes son los más necesitados? Y para Medardo Gómez, obispo de la Iglesia Luterana Salvadoreña, mi obispo, en la teología de la vida define a la persona necesitada como el que necesita en general del amor de Dios.
Para la teología de la liberación, los migrantes son los pobres o empobrecidos que buscan en otro país las condiciones de vida y seguridad que su propio país les niega. El mismo Jesús fue un migrante forzado en situación de emergencia, pobre y necesitado. Sus padres, José y María, tuvieron que huir apresuradamente en términos de 24 horas. El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. Esta realidad de hace más de 2000 años está presente en muchas de nuestras comunidades en la región. Familias que al llegar la noche se encuentran tranquilos y unidos en sus viviendas, pero luego son sorprendidos, obligados a abandonar en términos de horas sus hogares y sus pertenencias, y en muchos casos hasta son amenazados de perder su vida o la de algún familiar. Uno de los principios de la doctrina luterana, por tanto, es la de considerar a la Iglesia como un ser vivo que permanece en constante movimiento y evolución, es decir, en constante renovación y actualización para responder a las necesidades y exigencias del momento. En la realidad, si la realidad cambia, la Iglesia también debe renovarse. No como una moda, no como una estrategia calculadora y especulativa, sino como una renovación pastoral que surge desde la comunidad en concordancia con el Evangelio. En algunos sectores existe un tipo, yo lo llamo así, un tipo de alergia o rechazo a todo lo que suena a política. La relación entre fe y política produce en la Iglesia la voz profética. La Iglesia es la institución política por excelencia, obedece a una estructura organizativa y porque también tiene que ver con lo que hace, dice y piensa la gente en función propia y en beneficio de los demás. Razón por la cual otro principio de nuestra doctrina es la relación entre ley y evangelio. Para Martín Lutero no hay separación entre ambos. Son las dos caras de la misma moneda. Ambas subsisten e interactúan en los mismos espacios y territorios. Lo que no le es permitido a la Iglesia es la política pagana, porque el hacerlo se vuelve parcial y cambia su proyecto divino por un proyecto temporal y terrenal. En este marco de la fe y la política, como Iglesia Luterana Salvadoreña, estamos atentos y vigilantes al problema migratorio y de todo lo que sucede para solucionar este problema global. Desde esta perspectiva, en el tema migratorio, por supuesto, estamos a la expectativa del cumplimiento de los acuerdos firmados en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Firmado en Marrakech, Marruecos, en diciembre del 2018. Pacto que fue acogido y firmado por países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, a excepción de República Dominicana, que acordó no adoptar dicho documento mundial. También estamos atentos a los avances del cumplimiento de los ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos, y cuyo propósito es acabar con la pobreza, superar el cambio climático y luchar
contra la desigualdad y la injusticia, entre otros. Como país firmante de estos acuerdos, tenemos la tarea de cumplir. Y como iglesia confesante, la responsabilidad de exigir que nuestros gobiernos cumplan. Pero no lo podemos hacer solos. Todos los países firmantes tienen un compromiso que cumplir. Sabemos que solamente firmar no es suficiente. Es imperativo la implementación para su cumplimiento. En el nombre de Dios, exigimos que todos estos gobiernos cumplan su compromiso y hagan honor a su firma. Quiero, a manera de conclusiones, quiero hacer un breve resumen. Primero, muchos jefes de Estado y de gobierno y altos representantes se comprometieron con el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, a contribuir de manera importante a la mejora de la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. En algunos países, no voy a decir que en todos, pero en algunos países, no se ha visualizado avances significativos que indique que los compromisos adquiridos en esta Convención de Marrakech van por buen camino para cumplir las metas al año 2030. Segundo, el fenómeno de las migraciones ha generado volúmenes y situaciones nunca antes visto en la historia moderna. Y todavía no se ve que algunos gobiernos, principalmente los que se comprometieron, tomen en serio acciones concretas para una pronta y veraz solución. Tercero, la evangelización en las iglesias, en nuestras iglesias, no está dando los resultados que debería tener. La gente no puede alegar desconocimiento de la palabra. La palabra de Dios está siendo predicada en muchos lugares, pero el mensaje no está cayendo en tierra firme ni fértil. La semilla no está siendo sembrada, solo se tira y al quedar descubierta, vienen las aves y se la comen. Viene la lluvia y se la lleva con la erosión. Finalmente, cuarto, antes que una identidad luterana, existe una identidad cristiana, dada por el cumplimiento, por el seguimiento a Jesús por medio del Evangelio, que es lo que nos une y nos fortalece en esta lucha para superar los problemas que nos aquejan como humanidad. Desde esta identidad cristiana y luterana, estamos comprometidos en la evangelización y el acompañamiento a la población migrante en este penoso caminar plagado de dolor, en su lucha por la reivindicación y que humildemente tenía que presentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pastora Blanca Irma. Le agradecemos mucho a usted y también a Pastor Moisés por su tiempo y su reflexión. ¿Y dónde está José? Ahí está. Proceder al siguiente punto. Es un pequeño espacio se van a formar grupos pequeños y se les pide de favor que se presenten entre los compañeros del grupo y conversen sobre los puntos de las que les llamó la atención o que sonó con tu experiencia. Y justo, gracias José, he puesto la pregunta o las instrucciones en el chat
Así que sí, entonces ojalá pueden ver el chat todavía en los grupos pequeños, pero ahorita van a ir a los grupos pequeños. Hay como cuatro personas en cada grupo y al recibir el mensaje decir juntarse o conectarse al grupo puede aceptar, creo que es un botón azul. Entonces vamos a pasar como unos 8 o 10 minutos ahí conversando sobre lo que hemos escuchado. Nos vemos en un ratito. Entonces, gracias por volver para esta segunda parte de nuestro foro 22. Entonces, voy a invitar a José. Bueno, vamos a continuar con las siguientes dos ponencias. Y primeramente quiero invitar a todos a poner en mudo los micrófonos, por favor, y vamos a continuar con la presentación del reverendo Stefan Diel. Stefan Diel ha sido misionero de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Ha estado profundamente involucrado con la estrategia de la ELCA, ayudando a los miembros de la ELCA a comprender las causas fundamentales masivo de niños, jóvenes y familias de América Central. También de relaciones con las iglesias luteranas y socios ecuménicos en América Latina y el Caribe, dando la bienvenida al extranjero y defendiendo los derechos y la dignidad. Así que buenas tardes, Pastor Stefan Diel. Muy bien, muchas gracias. Como se acaba de decir en la presentación, mi presentación va a ser en 3 partes también. Primero, porque lo que estamos buscando es la interrelación o la intersección entre identidad luterana o identidades luteranas y la migración y la evangelización. Antes de tratar esos 3 puntos, quisiera nada más ampliar un poquito más el punto de partido contextual por lo que yo voy a decir. Como ya se mencionó, yo he tenido responsabilidades regionales en Centroamérica desde el año 2003. A partir del año 2014, el tema de migración comenzó a cobrar mayor importancia frente a los acontecimientos en ese momento. Y estoy haciendo referencia a la llamada crisis de niñez migrante centroamericana, que, bueno, de hecho comenzó antes, pero es cuando ese tema estaba en todos los medios de comunicación. Y aquellos acontecimientos dieron lugar a la respuesta de la ELCA, que se formalizó en la estrategia Amparo, una presentación que fue presentada y adoptada en la Asamblea Nacional de la ELCA en 2016. Y posteriormente, por otras situaciones en América Latina, no solamente este flujo inicial, yo comencé a dedicarme tiempo completo al tema de migración como representante regional para Amparo a partir del septiembre de 2020. En la red Amparo que hemos formado en la región, la mayoría son iglesias luteranas. 2 de las 6 organizaciones referentes en la red subregional en Centroamérica y México. De hecho, entonces, las iglesias representadas por el pastor Moisés y la pastora Blanca Irma son iglesias luteranas con una pastoral. De las nuevas organizaciones de la red Amparo en los últimos años, todas son iglesias luteranas en Sudamérica con pastorales de migrante. Es decir, que en la red Amparo actual que contamos en América Latina,
7 de las organizaciones compañeras entonces son iglesias luteranas. Y para no duplicar o digamos, no presumir de hablar por las iglesias en México y El Salvador, por la presencia de Moisés y Blanca Irma, voy a enfocar lo que voy a decir en las 5 iglesias luteranas desde Costa Rica hasta Chile. Y tomando en cuenta que el denominador común entre esas iglesias es que son países de tránsito o destino en los flujos migratorios. Ahora, pasando al tema de la identidad luterana, las identidades luteranas y la migración, quisiera mencionar algo muy importante partiendo del concepto de la misión integral, que es algo muy presente en el contexto centroamericano. En pocas palabras, la misión integral es donde palabra y sacramento y la diaconía profética son inseparables. Donde el trabajo diacónico, la diaconía, no es algo opcional, sino es un elemento imprescindible de la misión de la iglesia. Y solamente para mencionar un caso ilustrativo, por ejemplo, la iglesia luterana en Costa Rica, que tiene como su lema iglesias sin paredes. Esa es una expresión entonces de su identidad. Y eso, literalmente, en un momento eso era cierto, pero más bien entonces habla de la inclusividad de la misión de la iglesia para muchas poblaciones marginalizadas, incluyendo la población migrante. Ahora bien, pero en el caso de las iglesias de Sudamérica, yo estoy hablando principalmente aquí Colombia, Perú, Chile y Argentina. Esas iglesias más recientemente han sido desafiadas a responder al flujo masivo de migración entonces de venezolanos. Y es una cifra que ahora, bueno, según fuentes oficiales, la cifra de migrantes venezolanos ahorita que han salido ha llegado a como 6 millones de personas. Y la mayoría de esas personas han emigrado saliendo de Venezuela mayormente hacia el sur, hacia otros países de Sudamérica, donde en un primer momento las iglesias luteranas, entre otras, entonces intentaron responder a la manera que entonces podían con ayuda humanitaria. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y como este éxodo de personas o los flujos migratorios no se han detenido, ahora es que ha habido una transición entre esta respuesta inicial hacia acciones de integración para las familias y personas que han decidido quedarse, o sea que ya no están pensando en volver. En el caso, tomando el ejemplo de Venezuela, más bien están pensando en asentarse en un nuevo país de destino. Y eso cambia un poquito el contexto, porque no son flujos en tránsito, sino una población bastante significativa que ha decidido quedarse. Y esta población de migrantes asentados ahora constituye un segmento significativo de la población local. Y en su proceso de integración ya no son, ¿cómo se llama? No solamente necesitan ser atendidos, por ejemplo, de las pastorales de la iglesia, también se nota que cuenta con dones y talentos que ellas y ellos pueden aportar a comunidades de fe de su elección, incluyendo comunidades luteranas. Y aquí estoy haciendo eco un poquito a uno de las ideas principales o centrales en la intervención de Moisés, donde aquí estamos hablando de la población de migrantes pasando de ser sujetos de caridad a ser sujetos de derechos.
es una transición y cambia la situación, pero es importante tomar en cuenta que ahora es una población más permanente. Ahora, pasando al segundo momento, entonces, como ustedes pueden imaginar, la migración sí ha impactado el tema de la evangelización por todo que yo he mencionado anteriormente. Lo primero que yo quisiera decir ahí es que la acogida y acompañamiento de personas y familias migrantes son acciones de diaconía y no de proselitismo. Mira, aquí solamente quisiera compartir un ejemplo hay una red o una campaña impulsada por una agencia internacional que se llama Tear Fund. Esta campaña se llama Como Nacido Entre Nosotros. Y en un evento en como septiembre del año pasado, un evento virtual, que personas de distintos países entonces, y también de distintas tradiciones religiosas hablaban un poquito sobre este tema. Y había líder, digamos, de una fundación en Panamá que se llama Fundación de Asistencia a Migrantes, que hizo un comentario en algún momento que generó mucha reacción negativa. Y era como una visión de la migración, ¿cómo se llama? Desde la perspectiva del proselitismo, porque dijo más o menos que en su iglesia y otras, entonces, que colaboran con esta fundación, están felices de la vida porque ahora, entonces, para cumplir con la gran comisión de Dios, de ir a predicar el evangelio a todas las naciones, ya no tiene que salir de su país, sino más bien porque los migrantes de todas las naciones del mundo están pasando por Panamá. Y básicamente ellos estaban ahí tratando de atender, pero también de captar miembros. Mira, esa es una visión de evangelización que realmente no la comparto yo y estoy seguro, entonces, tampoco de otras organizaciones de la Red Amparo. Pero sí, lo que yo quisiera decir es que con este cambio, esta transición entre una migración temporal a una situación de integración, entonces más permanente, que se abre la posibilidad de algo como parte del proceso de integración, pero no de proselitismo, como las personas migrantes haciendo su nueva vida van a buscar comunidades de fe. Voy a mencionar 2 o 3 ejemplos muy brevemente en este momento. La iglesia en Costa Rica tiene un albergue para migrantes. La última ola de migrantes de Nicaragua, después de la crisis política que comenzó en 2018, entonces, un gran flujo hacia Costa Rica. Y me viene a la mente una familia nicaragüense, entonces que llegó a vivir en este albergue cierto tiempo y por primera vez, aunque sí, como muchos conocemos, hay una iglesia luterana bastante grande en Nicaragua, pero esta familia no tenía ningún conocimiento de eso y justamente por eso su primera experiencia fue a través de la iglesia luterana en Costa Rica y les gustó y se incorporó. Entonces, pero no fue como bajo presión de la iglesia, sino entonces por elección propia. Quisiera mencionar un segundo ejemplo desde Colombia, donde en una comunidad en Bogotá que se llama Bosa, donde la Iglesia Luterana en Colombia tiene una congregación, una misión, y esta misión ha abierto su espacio físico como centro de atención a la población venezolana.
Y justamente en mi última visita, que fue un par de meses atrás, se nota ahora en este proceso de integración personas, familias venezolanas que se van a quedar. Por ejemplo, una señora venezolana es educadora, o sea que docente, maestra en Venezuela, que ahora, por no poder ejercer entonces esta profesión en Colombia aún, por los trámites, pero de todos modos está utilizando sus dones y talentos y ella está frente de la escuela dominical de esta congregación local en Bosa. Entonces, que tiene un grupo bastante grande, o sea, no existía eso antes, ahora sí, y la mayoría de niños y niñas en ese espacio son migrantes. Y finalmente, un último ejemplo donde como la cosa está cambiando, una de las congregaciones de la Iglesia Luterana en Chile, que está en Punta Arenas, el punto más sur, pero resulta que en Punta Arenas, por razones históricas, pero también flujo más reciente, hay una comunidad bastante grande de migrantes colombianos. Y justamente, interesantemente, hace unos meses atrás, es que la iglesia ahí entró en un convenio con la iglesia luterana en Colombia para que una pastora colombiana llegara a Chile a asumir el ministerio pastoral en esa comunidad y obviamente entonces se encaja muy bien entonces con la población que ya está ahí. Entonces, son ejemplos de cómo están surgiendo esos nuevos espacios como parte de un proceso de integración de la población migrante. Entonces, nada más para decir en conclusión, mira, son algunos ejemplos muy sencillos, entonces muy de día a día, pero es nada más de decir que dentro de la red Amparo, impulsado por la ELCA ahora en América Latina, como yo mencioné al principio, tenemos un total de 7 iglesias luteranas, 2 en Centroamérica, 5, 3 en Centroamérica ahora con Costa Rica y 4 en Sudamérica. Y nada más de decir que lo que ha venido sucediendo aquí, entonces, con el surgimiento y después el desarrollo de los ministerios en cada país, es que la acogida y acompañamiento de personas en situaciones de movilidad humana se está convirtiendo en un elemento común de una identidad luterana compartida en la región. Y en ese caso yo diría, no solamente la región de América Latina, pero las Américas, porque en el caso de la estrategia Amparo estamos hablando de Norteamérica como Centroamérica y Suramérica. Y con eso entonces yo cierro. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Stefan Biel, por compartir tu presentación. Vamos a proceder a la siguiente presentación. Está a cargo de la reverenda Rosemary Sánchez Guzmán. Pastora Rosemary Sánchez Guzmán es la directora del programa de inmersión fronteriza Cristo Rey en El Paso, Texas, que ofrece una intensa experiencia educativa de inmersión para aprender sobre las realidades de la vida y la migración humana en las tierras fronterizas de Juárez, México, El Paso, Texas. Ella llegó al Paso como desarrolladora de misiones para Cristo Rey Centro Luterano en el año de 1997, convirtiéndose en una pastora permanente en el año de 1998. Desde entonces ha estado aprendiendo y enseñando sobre las diversas culturas que conforman su ministerio, mientras trabaja con esta comunidad en el centro de El Paso. Así que buenas tardes, Pastora Rosemary. Buenas tardes a todos, bendiciones. Es un placer para mí poder platicarles un poco de lo que nosotros hemos estado haciendo. No sé si el pastor puede poner el PowerPoint que le mandé. Sí, ahorita. Ajá. Yo soy, ya él me presentó, entonces
puedo empezar. A ver. A ver. Let me share screen first. ¿Puede ver la pantalla? Sí, ajá. Ok. Nosotros, pues yo vine en el 97 a una misión, era como un centro comunitario aquí, que se llamaba Centro Luterano Cristo Rey, y vine como desarrolladora. En el 2001 nos organizamos como iglesia, la gente de Cristo Rey. Ahora tenemos primera, segunda y tercera generación en Cristo Rey. Nuestra experiencia desde esos años es que la mayoría de nuestra gente era indocumentada. Ahora todavía pienso que como casi la mitad de la congregación todavía es indocumentada. Entonces yo vine de un fondo diferente, yo no era luterana antes, entonces para mí todo esto ha sido un aprendizaje. Mi mejor universidad ha sido aquí en El Paso, Texas. Estamos en la frontera, entonces mi experiencia en Bolivia era blanco y negro, era todo, porque yo no era luterana, era de una iglesia wesleyana. Entonces, cuando alguien se venía de Bolivia ilegalmente a Estados Unidos, para mí estaba quebrando la ley, y pues yo me enojaba mucho que mis amistades a veces se vengan ilegalmente. Yo juzgaba mucho de que las personas quebren la ley al venir a otro país. Entonces, Dios me mandó, Él sabe por qué, me mandó a El Paso, Texas, para que yo pudiera experimentar y aprender su amor, que es pues inagotable para toda su gente. Entonces aquí está cerca de la iglesia, es este fence que están viendo ahí. Ahora hay dos, no el de Trump, pero hay dos diferentes que ya han puesto. Y esta es nuestra experiencia de Juárez y El Paso. Algo rápido, los programas que siempre hemos tenido en Cristo Rey es un after school program. Siempre nuestros niños han sido lo más importante en nuestra congregación. Siempre hemos tenido a veces más niños que adultos desde el año que yo empecé. Entonces, así es como logramos que los papás se interesen por la iglesia y por otros programas que tenemos. Siempre ha sido por medio de este programa que vienen después de la escuela a hacer tareas, pero no es, el énfasis es que se gradúen del high school, pero también que tengan un lugar donde se sientan a salvo los niños. En el verano tenemos un programa de verano para 40 niños. Entonces, como les digo, siempre ha sido nuestro énfasis nuestros niños, porque muchos de ellos se quedan en la casa solos todo el día porque los papás trabajan. Entonces, en el verano tenemos este programa de Summer Program para los chiquillos. Tenemos lo normal, como en otras iglesias, el grupo de jóvenes o de confirmación. Y es donde también tratamos de enseñar a los jóvenes algo diferente, como la teología luterana, que, bueno, en escrito dice que se acerca más a los pobres, a los necesitados, con la teología de la cruz, de lo que hablamos. Yo trato de hablarles a ellos de eso, de que también los americanos no todos son malos, porque a veces piensan que todos son malos. Entonces, es algo vital que los jóvenes aprendan algo nuevo y que sepan del amor de Dios de una forma diferente. El pastor Juan está en línea con ustedes. Él empezó como una persona laica. Él era católico antes y vino buscando una iglesia católica, pero se encontró con nosotros, y cuando me vio pensó que yo era una monja. Cuando vino a mi iglesia la primera vez, pero como me vio con una panza grande, dijo, pues, ¿por qué la monja está embarazada? Entonces, gracias a Dios que se quedó con nosotros. En el 2009 lo llamamos como pastor laico, estuvo desde el 2009 hasta el 2022.
gracias a Dios, por fin, después de tantas cosas que han pasado, se ordenó en junio de este año y ahora ha sido llamado como desarrollador, no solo para seguir trabajando con nosotros, sino para empezar un nuevo ministerio en otra área del Paso. Tenemos también nosotros contacto con las colonias de El Paso. Aquí en El Paso hay más de 352 colonias. La pobreza existe en Estados Unidos. Cuando vienen nuestros grupos de inmersión, primero le enseñamos sobre la pobreza que hay en Estados Unidos, porque piensan que solo es en México o en otros países, pero aquí en El Paso hay estas colonias que son fuera de la ciudad, donde la gente lo que gana al año es como $9,000 al año, entonces viven en pobreza y hay muchas personas indocumentadas que viven en esas áreas, entonces nuestra iglesia trata de tener esos contactos para poder ayudar y en conjunto mostrar el amor de Dios. Tenemos un ministerio en Juárez también con una doctora que tiene una clínica donde atiende a los más necesitados, donde la gente quizás no puede ir ni al Hospital General de Juárez. Y ahora ella nos está ayudando bastante también con todos los inmigrantes que están estancados en Juárez. Y los dos programas quizás más grandes que tenemos es el programa de inmersión, donde vienen personas y se quedan por una semana para aprender sobre inmigración. Es una semana súper llena, donde tienen presentaciones, oyen historias de nuestros miembros, oyen historias de personas en las colonias que son indocumentadas y oyen historias de los refugiados que tenemos, de por qué ellos se han venido, para que sepan que sepan la realidad de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Oyen de un abogado de inmigración, oyen la experiencia que yo y el pastor Juan hemos tenido con los refugiados y con personas indocumentadas. Oyen de organizaciones como ACLU o Border Network for Human Rights, que son organizaciones que ayudan legalmente a los inmigrantes. Entonces, este programa es muy importante para nosotros porque es parte de nuestra misión, compartir la realidad de la gente a los americanos sobre todo, y que sepan de que no, como se dice, nuestra iglesia prometió ser el 10% multicultural hace muchos años y nunca se ha cumplido. Entonces nosotros por medio de este programa tratamos de ayudar a la ELCA a que la gente se concientice sobre inmigración, sobre el racismo, sobre muchas de esas cosas para que podamos tener más abertura hacia nuestra gente. Podemos seguir. Y ahora de lo que estamos hablando en el tema, el programa de refugiados, nosotros empezamos en el 2017. Con el pastor Juan decidimos que era muy importante abrir nuestras puertas porque había demasiada gente llegando, como 1,000 personas al día, y el refugio de Casa Anunciación pidió ayuda a todas las iglesias. Tuvimos una junta con obispos, con iglesias y después de 6 meses todavía no habían abierto. Entonces me acuerdo que Rubén García de Casa nos dijo, ustedes son iglesias, ustedes aman a Jesús, ¿no? Y pues todos sí. Entonces dijo él, bueno, si Jesús viniera a visitarlos el domingo, yo les aseguro que ustedes quizás hasta cancelarían algunos programas que tienen para poder recibirlo. Y pues sí, entonces dijo, pues ha estado tocando la puerta de ustedes por 6 meses y parece que nadie lo escucha. Entonces yo y Juan nos tocó esto bastante y, perdón, no sé qué, nos tocó eso bastante y decidimos abrir en enero del 2017 y desde entonces hemos recibido a muchos refugiados en nuestra iglesia y ayudamos en otros refugios también o a veces en los hoteles que tiene Casa Anunciación. Entonces nos consideramos un santuario para los refugiados. Podemos pasar al próximo.
Lo primero a veces que hacen los refugiados, algo que me hizo llorar una vez, es que nosotros teníamos todo planeado, la registración, todo en orden, pero la verdad es que tenían hambre y lo que pedían primero era darle gracias a Dios. Entonces tenemos 2 cruces en la iglesia, una con Jesús crucificado y otra que está vacía. Y la mayoría de ellos realmente va hacia el altar, se hinca donde está la cruz con Jesús crucificado y lloran y le agradecen a Dios porque ya están en un lugar a salvo. Somos parte de una coalición que en el 2018 y 19 teníamos más de 30 refugios o shelters aquí en El Paso. Ahora estamos en una situación muy difícil porque no hay suficiente espacio otra vez. No están los 30 que habían antes. Y el domingo pasado, 300 refugiados fueron puestos en la calle. Entonces, ahorita hay una urgencia de iglesias para poder dar refugio. Nuestra iglesia no es grande, entonces no podemos poner a mucha gente a la vez. Y este domingo que viene, más bien vamos a ir a la calle, a traer a los que están en la calle para que por lo menos tengan una tarde con aire acondicionado y les vamos a dar de comer. Pero ahorita hay una situación muy grave aquí en El Paso. Nosotros hemos ido a muchos lugares a ayudar con el pastor Juan y algo que siempre falta en todos los lugares casi, aunque son a veces de iglesia, es la unidad, la oración y el cuidado pastoral. Y es algo que yo y Juan enfatizamos, que cuando vienen, ellos a veces necesitan con quién hablar, necesitan que comamos juntos con ellos, no separados. Y que si ellos necesitan oración, que estemos disponibles en cualquier momento. Hemos visto que hace falta en muchos lugares. Tengo voluntarios de muchos lugares, de otras iglesias, de la comunidad. Tenemos hasta los mismos mormones nos han ayudado. Siempre les dijimos que no venían para hacer, para convertirlos en miembros de su iglesia, pero gracias a Dios Cristo Rey en estos años ha logrado de que personas de cualquier fondo, de cualquier iglesia, venga y nos ayudes cuando hay estas necesidades urgentes. Hemos tenido voluntarios que teníamos antes de un programa que se llama Border Servant Corps, que se quedaban por un año, que también nos han ayudado bastante con el Ministerio de Refugiados. Les ofrecemos comida, un lugar donde estar, les ayudamos para que sus familiares compren sus boletos para ir a su destino. Y antes no nos comunicábamos con ellos, pero ahora muchos de ellos sí se comunican con nosotros para saber cómo les va, si ya fueron a su corte o cómo les podemos. Están muy agradecidos cuando ellos ya se van a su destino. En nuestra iglesia hubo 10 mujeres y 2 hombres que nos ayudaron desde el 2017 hasta el 2019, pero en el 2019 estas personas, estas 10 personas o 12 personas con los 2 varones que Juan y otro muchacho que nos ayudaba, pudimos dar de comer a 8,000 refugiados en un año. Entonces, no podemos decir que porque no somos una iglesia grande o rica con dinero que no podemos hacer las cosas, porque si este grupo pequeño pudo llevar comida a los hoteles, hacer comida para los refugiados de nuestra iglesia, llevar comida a los refugiados que estaban en los parques en Juárez, ¿cuánto más no podría hacer una iglesia que tiene dinero y más gente y más recursos? Esta es una foto cuando fuimos a Juárez, la primera vez que fuimos después del MPP. La primera vez que fuimos allá, dimos de comer a 800 refugiados que estaban en un parque llamado Chamizal. Cada vez que usted viene a visitar a nuestra iglesia, lo voy a poner a trabajar, porque siempre tenemos necesidad de sándwiches, de hacer algo.
Entonces, si vienen mis familiares, si viene el obispo, si viene cualquier persona, los ponemos a trabajar para que podamos dar de comer a los refugiados. Y ya podemos mostrar las otras fotos a que ya necesitamos. Quiero nada más terminar con esto de que es muy importante para mí de nuestra teología. Nosotros decimos tener una teología de la cruz. Yo pienso que el amor de Dios es más grande que la religión, más grande que la política, que las reglas y barreras puestas por los seres humanos. Nosotros los luteranos decimos que la teología de la cruz es una teología que encuentra a Dios en Jesús con los más pequeños, con los perdidos y con los que sufren. Lo decimos en teoría, pero no lo vivimos. Y yo les pregunto, ¿cómo estamos en ese lado? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? La lepra del Antiguo Testamento era que discriminaban a personas que sufrían de lepra, a las mujeres las discriminaban y a los extranjeros. Nosotros también tenemos leprosos hoy en día que son los refugiados. Todavía nosotros discriminamos en contra de ellos. Y cada vez que rechazamos a una persona con verdadera necesidad, virtualmente estamos rechazando a Jesús, convirtiéndola a esa persona en un leproso. Porque en la fe cristiana realmente entramos en contacto con Dios a través de personas y particularmente personas en verdadera necesidad. Mi experiencia ha cambiado mucho desde el 2017. Yo siento a Dios más cerca de una forma muy especial desde que empecé a trabajar con los refugiados. Ahí es donde siento a Dios, donde siento amor y donde siento que debemos estar. Y no puedo estar en la misa o en el servicio el domingo muy contenta alimentándome cuando otras personas tienen hambre y están en la calle. Entonces, espero que esto nos ayude para que podamos dar el amor de Dios. Yo nunca, desde que mis padres fueron pastores y desarrolladores, y ahora que murieron, yo nunca pierdo una oportunidad para mostrar el amor de Dios. No los hago luteranos, no los hago de una iglesia, pero yo y Juan estamos ahí para hablar del amor de Dios y para demostrar el amor de Dios y para que sepan que existe Dios y que ellos puedan tener esperanza por medio de la palabra de Dios y las acciones que nosotros hacemos hacia ellos. Bien, muchas gracias, pastora. Bonita experiencia, muy profunda y de mucha conciencia también para el quehacer y el accionar de nuestra iglesia en nuestros tiempos.